Para tocar el tema de la creación de riqueza nos acompañan ahora Enrique Iglesias, graduado de Economía y Administración, ha ocupado múltiples cargos. Fue presidente del Banco Central de Uruguay, ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay también, secretario ejecutivo para la Comisión de América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energías Nuevas y Renovables y presidente de la reunión ministerial que diera inicio a la ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, conocido en aquel entonces como el GATT. En 2003, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, lo nombró miembro de la Comisión de Alto Nivel para evaluar las amenazas de la paz y la seguridad mundial. Ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos internacionales, entre ellos el Príncipe Premio de Asturias, la Gran Cruz de Isabel la Católica y muchas condecoraciones de países latinoamericanos. Alejandro Bulgeroni es ingeniero industrial, presidente de Pan American Energy LLC desde su creación en 1997. Asimismo, es vicepresidente ejecutivo de Bridas Corporation y Bridas Energy International Ltd. Además, es vicepresidente de SAM Consult desde el año 1998 y presidente de la Fundación Educando desde el año 2000. Es miembro del Instituto Argentino del Petróleo y Gas y de la Society of Petroleum Engineers de Estados Unidos. Carlos Magariños, graduado de la Universidad de Buenos Aires en Administración de Empresas, ha sido subcoordinador para la integración regional en los programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, director nacional para Comercio Exterior del Gobierno de Argentina, representante económico y comercial de la República Argentina en Washington, director general de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y es fundador y director general de Prospectiva 2020. Además, ha recibido premios y distinciones. Penúltimo, Enrique Manhart es director propietario de Chic Parisien, es miembro activo de B'nai B'rith del Uruguay, socio de Punta Carretas Shopping de la ciudad de Montevideo e integrante del comité ejecutivo del mismo. Actualmente se encuentra proyectando un museo que ilustra la inmigración judía al Uruguay. Y ahora sí, Carlos Slim Domit, licenciado en Administración de Empresas, es copresidente del Consejo de Administración de América Móvil, presidente del Consejo de Administración de Teléfonos de México y Grupo Carso y de sus subsidiarias y afiliadas, participa activamente en varias asociaciones industriales y educacionales, así como en fundaciones o organizaciones filantrópicas. Fue director general de Sanborns Hermanos y ha fungido como miembro del Consejo de Grupo Sanborns o sus subsidiarias desde 1989. Muy buenas tardes, un gusto estar en esta casa, un gusto estar en este círculo al cual he tenido el honor de participar en todos los eventos que lo han precedido y siempre aportan esta riqueza de experiencias fundamentalmente aportada por los que fueron jefes de Estado, por personalidades como las que hemos tenido hace un instante con el amigo Carlos Slim. Todos ellos nos traen experiencias de vida, de un mundo y un mensaje central. Estamos en un mundo de cambio de época y no época de cambio, como decía muy bien don Carlos. Y en este caso uno recuerda siempre aquellas palabras de aquel líder comunista Gramsci que decía en el año 36 que cuando una época no acaba de terminar y la que viene no acaba de empezar, aparecen los monstruos y aparecen los problemas morbosos. Yo creo que esto es lo que nos está pasando un poco, ¿no? Y el riquísimo debate que tuvieron los que nos han precedido muestra que ciertamente el tema es que estamos desafiados por un periodo de grandes desafíos, para repetir el término, pero todo de caminos difíciles de ubicar para navegar en la imprevisibilidad que nos presenta la situación actual. El círculo, con buena decisión, resolvió comenzar con este panel, dar respuesta a esto lo que Carlos Slim decía, que es cómo conducir el cambio y cómo conducirlo a través del comercio. El tema central aquí es cómo hacemos para que el comercio continúe siendo un motor fundamental en el movimiento, el crecimiento y el avance social en el mundo.
Bueno, yo anoté 5 punticos aquí para empezar el debate, que por supuesto tenemos un excelente grupo de amigos aquí que van a enriquecer estos comentarios. Primero, ¿por qué el comercio? Bueno, porque como todos sabemos, el comercio ha sido a través de la historia un factor fundamental de cambio, movido por intereses de dominación, de colonización, de negocios, de beneficios. Es decir, ha habido detrás de eso toda una historia que uno podría construir a través de la revisión de los tiempos. Creo que lo que no podemos ignorar es que ese comercio ha sido un gran factor, producto de la civilización y promotor también de la civilización, con todos los elementos negativos que se le puedan encontrar, pero ciertamente eso es el caso. Quizá uno de los elementos que más puede ser testimonio de lo que acabo de decir es lo que ha sido la evolución del mundo de los últimos 70 años, la llamada Pax Americana, porque Estados Unidos era al fin de la guerra la potencia dominante en todos los planos. Y la verdad es que esos 70 años han sido, yo creo, los más importantes en la historia de la humanidad, tanto en los avances sociales como en los económicos y como en los políticos. Se puede discutir esto, pero yo creo que es importante hacer pie un poco en las cosas que hemos sido capaces de hacer para tomar impulso y aliento para continuar con los desafíos que tenemos por delante. Han sido 70 años muy importantes, baste decir, así a términos de dos o tres pincelazos, el mundo tenía al fin de la guerra 2.500 millones de personas, hoy tiene 7.500, se multiplicó por 3, la producción se multiplicó por 12. La pobreza era del orden del 40% de la humanidad, hoy es del 10%, son muchos pobres todavía, pero no se puede negar que ha sido una cosa. La esperanza de vida, quizás es el elemento más simple pero tan importante. En la época del nacimiento de la era cristiana, la esperanza de vida eran 30 años, 25, 30 años. Cuando termina la guerra mundial en el 45, es 45 años. Ganamos 15 años de más vida en promedio en 2000 años de historia. Del año 45 hasta acá hemos ganado 30 años. Pasamos de 45 a 75. Estas cosas son, como digo yo, la Pax Americana fue una realidad. Esa paz está en problemas, vamos a ver un poquito más adelante. Pero creo que dentro de ese contexto el comercio adquirió una importancia fundamental. Se multiplicó por varias veces y durante mucho tiempo, en los momentos de más prosperidad, el comercio creció mucho más activamente que el producto, cosa que no ha ocurrido en los últimos años. Entonces, lo primero, está muy bien haber elegido el comercio, es un factor fundamental de los tiempos que hemos vivido en el pasado y lo que queremos vivir en el futuro. El segundo punto, ¿cuáles han sido los factores que han impulsado este crecimiento del comercio? Bueno, yo creo que aparte de las ambiciones de poder, de conquista, de colonización, hemos tenido 3 elementos que han sido fundamentales. Es decir, uno, y muy importante, son los avances en la tecnología, que fueron mencionados muy bien en el panel anterior. Hemos tenido, además de eso, la transformación espectacular en los transportes, que ha sido otro factor muy importante, y la globalización, que es un fenómeno que ha invadido el mundo en forma espectacular en todo este periodo de los últimos años y que ha significado la globalización de todo, del comercio, de la inversión, de las finanzas, de las noticias, de las formas de vivir, de las formas de consumir. Es decir, la globalización se convirtió en un impresionante factor de crecimiento y eso han sido en cierta manera los grandes antecedentes sobre los cuales se asienta hoy el problema que estamos. Quizá lo más importante es ver hasta qué punto ese factor fue fundamental para la recuperación de Japón, por ejemplo. El Japón destruido después de la guerra, o de Corea. Y la propia China, ¿qué es en el fondo? Es fundamentalmente un gran proyecto político que partió de la base de reconocer con Deng Xiaoping la importancia que tenía el mercado y el comercio en el crecimiento mundial, abrió la frontera, con lo cual ingresó la inversión y luego tenía fronteras abiertas para promover la gran exportación en todos los rubros. Es decir, es el producto típico de estos avances que ha tenido
el comercio y la inversión y todo lo que es el proceso de globalización de los últimos años. Por tanto, yo digo, los factores fundamentales son estos que dice el tema en el cual estamos dialogando en el día de hoy. El tercer lugar es cómo entró el comercio en esta regulación internacional, con complicaciones. Cuando se crea, ¿cuál fue el gran factor del punto de partida de estos últimos 70 años? Hoy lo mencionaba algunos de los amigos, fue la creación de Naciones Unidas. Yo creo que las Naciones Unidas fueron realmente el gran mensaje, la gran conquista civilizatoria de la humanidad, a partir de dos grandes principios: establecimiento del multilateralismo, mencionaba Sanguinetti hoy, y segundo, aparte de eso, el principio de solidaridad. Con respecto al primero, el primer principio del multilateralismo, es la primera vez que la humanidad en su historia se pone de acuerdo todos juntos para comenzar a establecer un orden donde todo el mundo participa, con poderes desiguales, desde luego. Pero de ese mundo salieron nada menos que 140 países descolonizados, que es una de las grandes conquistas de las Naciones Unidas que a veces no se menciona, no se recuerda. Pero junto con eso también las Naciones Unidas establecieron ciertos principios, que fueron los principios del poder político en el Consejo de Seguridad. Se estableció un orden importante de carácter financiero que nos dio el sistema de Bretton Woods, el sistema de solidaridad, y es ahí donde yo menciono el segundo elemento. No solamente nos dieron el multilateralismo, sino que nos dio también el principio de solidaridad, que es distinto al principio de caridad. La caridad es hija del amor y está en todas las grandes religiones. La solidaridad es hija de la justicia. Es decir, lo que trajo el momento del año 45 fue pensar que todos tenemos derecho y obligación de participar en la construcción del mundo común, pero todos tenemos la obligación de solidaridad frente a todos los problemas, incluyendo lo que se mencionaron anteriormente, como la defensa del clima, la lucha contra la desigualdad, la enfermedad o los factores que atacan a las Naciones Unidas. Bueno, dicho esto, el tema es qué problemas, cómo hizo, y es el cuarto punto, cómo hizo el comercio para entrar en el sistema, con problemas. Cuando empezó en el año 45 había dificultades para introducir el comercio porque no era fácil comerciar en aquellos tiempos. Los países estaban con los mercados cerrados, la producción estaba reducida en muchos sectores por el conflicto bélico, la agricultura presionaba por no abrir fronteras para mantener la alimentación, que era la gran tragedia de todas las guerras. Entonces, de alguna forma, no encontró espacio el sistema multilateral para tener un tratamiento multilateral como lo tuvieron los demás principios. Solamente en el año 47 se hace la conferencia de La Habana, donde un grupo de países, ya en vía de desarrollo, pero de los países ricos, digamos así, se ponen de acuerdo para hacer acciones o reglas para poner cierto orden en el comercio internacional. Ese proceso duró hasta el año 1986. Durante 40 años, este club de países desarrollados, de países ricos, era el que administraba un poco las reglas del juego, los ciertos principios generales con los cuales debía procederse en materia comercial. En el año 1986, siendo presidente de la República el doctor Sanguinetti, el gobierno invitó a que el GATT se reuniera en Montevideo, en Punta del Este, y ahí se hizo lo que fue la primera gran aventura, que era hacer frente a los problemas que permitieran abrir el comercio a sectores que hasta ese entonces no podían estar regulados por acuerdos internacionales porque había oposición: la agricultura y los servicios. Se logró en Punta del Este, en septiembre de ese año, poner en marcha la Ronda Uruguay. Esa Ronda Uruguay, 8 años después, en Marrakech, culmina con la creación de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, el mundo se puso de acuerdo en asumir en este terreno del comercio un sistema multilateral donde hubiera el órgano donde participaran todos los países, marcando las reglas, fijando las reglas y de alguna manera las conductas para poner orden y permitir que el comercio fuera y siguiera siendo uno de los grandes factores del crecimiento, la producción y el mejoramiento de vida en el mundo. Bueno, ese sistema operó,
se creó la Organización Mundial de Comercio y fue el tema, digamos, más importante de la multilateralización de los problemas económicos del mundo. Y ahora viene el otro problema. ¿Qué dificultades está hoy viviendo el mundo con respecto a ese gran edificio que se creó en la Ronda, Uruguay, que fue la Organización Mundial de Comercio? Tenemos dos problemas centrales. Primero, la crisis potencial y real de la OMC. Y segundo, la guerra comercial de Estados Unidos con China. El primer tema es complicado, porque ciertamente uno de los elementos más importantes que se creó en la Ronda Uruguay y en la OMC fue el hecho de que se creó junto con organismos técnicos muy capacitados, con participación de los países para fijar las reglas del juego, se creó un organismo de solución de controversias, que además de eso establecieron un sistema de judicialización por el cual los conflictos iban a ser analizados por 3 jueces y esos 3 jueces dictaban sentencia e imponían sanciones incluso de tipo monetario. Es decir, que de alguna forma fue un hecho realmente único en el sistema de Naciones Unidas, donde tenemos una institución que interviene con jueces elegidos por consenso por los países, pero que además de eso son capaces de resolver el conflicto y de poner multas o sanciones a los incumplidores. Se resolvieron en los últimos, del año 86 ahora, 580 casos, donde hubo mucha gente que ganó, muchos países que perdieron. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Es importante eso como sistema. Tenemos que ser conscientes que si eso se viene abajo, se nos viene abajo un pilar fundamental de la construcción internacional del mundo en que queremos vivir. Y está en peligro. Por una razón bastante práctica. Hay países que no les gusta. Y curiosamente, no sé por qué no les gusta, porque todo el mundo recibió palos y recibió soluciones. Es decir, estoy pensando en los Estados Unidos. Sin embargo, pero ¿en qué forma se está produciendo la posible crisis? Que de los 7 jueces que se han elegido, solamente quedan 3. A fin de año vencen 2, queda 1 solo. Si los países no se ponen de acuerdo en nombrar nuevos jueces, no habrá juicios. Entonces, con el sistema entraría en un serio problema y una gran dificultad. Es poco conocido en este momento. En mi país hubo una reunión convocada por un grupo de expertos y un embajador, Guillermo Valle, que por supuesto bien conoce el presidente Sanguinetti, y comenzaron a hacer un movimiento para que se tome conciencia de que si este tema no se soluciona, puede caer en su vigencia una de las instituciones más importantes que se han creado en el mundo para administrar el problema comercial, que es un señor problema en la historia y que debe seguir siendo siempre un motor de crecimiento abierto a todas las posibilidades, porque el sistema actual permite, por supuesto, las agrupaciones de países. Bajo este sistema se creó la Unión Europea, se creó el NAFTA, o como le llaman ahora, el nuevo sistema de México, Canadá y Estados Unidos. Se creó ASEAN, es decir, de alguna forma el sistema contempla la existencia de áreas de preferenciales, pero también un sistema multilateral que se va abriendo nada menos que a la industria y al comercio. Por eso que me parece que este es el primer peligro. El segundo peligro del sistema actual lo constituye esto de la guerra comercial. Tema muy complicado y tema muy grave, porque aquí no está en juicio simplemente el tema del comercio, está en juicio quién va a ser el líder del mundo del futuro. Y esto es un tema, por supuesto, que tiene complicaciones muy grandes, muy difíciles de administrar, pero que tiene repercusiones que pueden ser dramáticas si realmente no se logra un mínimo de consenso entre estas dos partes, donde todos perderemos, porque en las guerras todos pierden. Es muy difícil, no hay una guerra, aún el mismo ganador lo va a perder a plazo. De manera que de alguna manera este es un tema que debe preocuparnos a todos, no solamente a los dos países, sino las reverberaciones que puede tener en el resto de la humanidad respecto a los temas comerciales. Por eso que la solución de este tema, unido a la crisis de la OMC, son a mi modo 2 de los grandes temas que tiene el mundo por delante para hacer frente a este tema del comercio. Y termino con los temas que seguramente van a ser tratados por mis colegas en el panel, que son cómo respondemos al tema del comercio a partir de los temas de innovar,
y al mismo tiempo emprender. Estas dos cosas que van de la mano, que son en cierta manera bastante común unas a otras, pero hay que innovar porque es una forma de ir creando nuevas oportunidades a la creación de riqueza. Y eso significa prepararse, eso desafía la educación, desafía a los estados, desafía la forma de hacer las cosas y sobre todo es el gran tema con el cual hay que mirar a los jóvenes. Y es a eso que el emprendedurismo realmente le tiene que dar salida y es un compromiso donde realmente, nuevamente, el sistema de la reforma educativa hoy por hoy es el gran tema de la humanidad para poner en marcha este camino de administración del futuro, donde tenemos ciertamente mucho que hacer. Y yo creo que con esto empecemos la presentación de nuestros amigos. Muchas gracias. Vamos a pedir. Yo tengo que dar la palabra. Creo que amigo Brugueroni tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar acá y poder intercambiar ideas sobre distintos aspectos del emprendedurismo e innovación y cuál ha sido su impacto en los temas comerciales. En esta oportunidad me voy a referir a los emprendedores que innovaron en los desarrollos tecnológicos generando cambios fundamentales en la producción de hidrocarburos. Hasta hace algunos años se consideraba que no se podrían producir hidrocarburos económicamente de lo que son las arcillas generadoras. Para quienes no conocen el tema o nunca han estado cerca de él o no han tenido obligación de verlo, me gustaría aclarar que estas arcillas son las rocas donde se originó el hidrocarburo, que luego el petróleo y gas migraron a entrampamientos que son los yacimientos convencionales que posteriormente se fueron desarrollando y son los que hoy están produciendo en el mundo. Evidentemente en esa roca madre todavía quedan muchos hidrocarburos atrapados y que hace 20 años se sabía su existencia, pero no se sabía cómo producirlos. Y para explicar un poco más esto, trataré de decirle, bueno, cuando uno atraviesa esa roca, que es la roca madre, sabe que hay petróleo y gas ahí, pero en realidad no fluye por las condiciones de permeabilidad. Es como si la roca transpirara petróleo y gas, y evidentemente esto no es económicamente explotable. Y ahí es donde hace aproximadamente 20 años los emprendedores comienzan a tratar de ver cómo solucionan esto, y una de las ideas fue aumentar la superficie, esa superficie de transpiración, si lo podemos llamar así, con el objeto de crear un flujo de hidrocarburos, de petróleo y de gas. Esto se logró, en vez de perforar un pozo vertical, perforar dentro de esa roca un pozo horizontal, que hoy en día llegamos a 3 kilómetros, o sea, se pasó de 50 a 60 metros a 3 kilómetros. Pero esto no fue suficiente, y entonces se fracturó esa roca, y se empezó a fracturar hidráulicamente, generando una gran cantidad de cubitos o de pedazos de roca que transpiraron todos simultáneamente petróleo y gas, generando un flujo, y ese flujo determinó la economicidad de esa producción. Quienes hicieron esto fueron emprendedores norteamericanos que estudiaron esta posibilidad y que a través de la prueba y el error e invirtiendo sumas muy importantes fueron desarrollando métodos que hoy en día
nos están permitiendo producir económicamente abundantes reservas de petróleo y gas. Hace muchos años, en las reuniones en las que se trataba la energía o los hidrocarburos, se hablaba de qué pasaría cuando nos quedemos sin petróleo y gas, qué le va a pasar al mundo. Hoy esa pregunta ya no se hace más. La pregunta que nos hacemos hoy es qué vamos a hacer con todo el petróleo y el gas que vamos a producir antes de que aparezcan otros métodos de producción menos contaminantes y que el petróleo primero tendrá que ser el carbón, que pase a ser una reserva estratégica, después pasará el petróleo y por último el gas. Esta innovación llevó a aumentar las reservas de petróleo y gas, cambiando el comercio internacional, principalmente en el caso del gas, pero también impactó el comercio internacional del petróleo. ¿Qué es lo que pasó durante estos años en los cuales se desarrollaba la producción de estas arcillas? Al principio el precio del gas estaba por debajo de los $3 el millón de BTU. Entonces, por más que se le trataba de sacar algo, no era rentable. A partir del año 2000, el precio pasa a los $4 por millón de BTU. Empieza a mejorar la rentabilidad. Pero también vemos que estos emprendedores seguían investigando distintos métodos para bajar costos y aumentar productividad. Durante los próximos años, los precios altos hacen que aumente la exploración y producción de gas. Esto genera una sensación de mucha oferta, todo esto principalmente en Estados Unidos. La demanda no estaba preparada para tomar toda esta oferta de gas y entonces el precio bajó rápidamente hasta $2 el millón de BTU. Esto ocurrió todo en Estados Unidos y yo quiero decirles a todos que si hubiera ocurrido en otra parte del mundo, esto no hubiera solucionado de la forma que se solucionó o no se hubiera reaccionado de la forma que se reaccionó. Había más de 900 equipos que estaban perforando pozos horizontales para gas, que a bajar el precio, la mayoría se pararon. Quedó todo esto sin saber qué hacer. Y esto es por la forma en cual se explota y desarrolla el petróleo en Estados Unidos y por el emprendedurismo de los petroleros norteamericanos. Unos meses más tarde, había 600 de estos equipos que estaban tratando de perforar pozos horizontales para sacarle el petróleo a esta roca. Y esto fue un éxito. Se continuaron desarrollando innovaciones tecnológicas que permitieron aumentar la producción y se pudieron bajar los costos también en la producción de petróleo. Esto hizo que los árabes se vieran de alguna forma, creían que estaban haciendo un gran competidor. Y sí, estaban haciendo un gran competidor. Y ellos creyeron que era suficiente bajar los precios para parar este incipiente desarrollo de los emprendedores. Bajaron a $25. Pero no se paró el desarrollo de las arcillas petroleras. Siguieron adelante con más innovación tecnológica y estos emprendedores permitieron obtener más rentabilidad, lo cual bajó el precio de equilibrio. Y los árabes rápidamente se dieron cuenta de que las pérdidas que estaban sufriendo no deberían seguirlas sufriendo, con lo cual la OPEC comienza a dejar que aumenten los precios hasta $50, $60. A estos niveles se pueden producir eficientemente y Estados Unidos puede producir no solamente para sus necesidades internas, sino también para exportar.
Estas mejoras que se hicieron en la producción de petróleo también fueron muy importantes en la producción de gas, que en aquel momento paramos la producción porque el precio que estaba en 6, 8 dólares y que era eficiente había bajado a 2. Bueno, hoy, hasta hace unos meses, se estaba produciendo a 3 dólares el millón de BTU y se ganaba plata, era rentable. Hoy, por distintas circunstancias, ya es posible obtener rentabilidad a 2,40 dólares el millón de BTU. Ya se está hablando en el mundo de la comoditización del gas natural. Aunque la forma de transportar el gas es mucho más difícil que el petróleo porque hay que licuarlo y mandarlo en barcos especiales, ya se están construyendo innumerables plantas de licuefacción del gas y después plantas de regasificación, lo que harán que se flexibilice el mercado y que ahora sí, la tendencia que hace varios años que se está viendo pero que no se llegaba nunca a consolidar, en los próximos 5 años yo creo que el gas natural va a pasar a ser un commodity, con lo que esto implica en el desarrollo del comercio internacional. A principios del siglo pasado, el carbón contribuía al 75% de la ecuación energética mundial. Y después de 100 años, tratando de luchar contra un carbón contaminante, porque esto se ha estado haciendo de distintas formas, con energías hidráulicas, nucleares, renovables ahora, hoy sigue siendo el 30%. Yo creo que por fin la comoditización del gas natural va a producir estos efectos que se estaban tratando de lograr y que no se podían lograr. O sea, todo el mundo hoy está discutiendo los problemas de contaminación global y el carbón es un fósil, el fósil más contaminante en este momento. Bueno, si logramos con el gas, que ahora que hay cantidad, principalmente en Estados Unidos, donde la innovación y el emprendedurismo ha hecho que esto se lleve agresivamente a todo el mundo, va a tomar rápidamente el lugar del carbón. Pero también vamos a lograr otro aspecto que es la producción de energía a valores mucho más bajos. O sea que se va a posibilitar el ingreso al consumo de energía de una gran cantidad de personas en el mundo que hoy no tienen energía y que son más de 1.200 millones de habitantes. Estoy convencido de que todos estos desarrollos tecnológicos y esta capacidad de los emprendedores va a hacer que cambiemos la forma en que producimos, consumimos, almacenemos, transportamos o comercializamos la energía. Nuestro desafío es hacerlo en forma sostenible, a precios cada vez más competitivos, a fin de reducir las emisiones, preservar el medio ambiente y extender su alcance a mayor número de personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Realmente un brillante ejemplo de vinculación entre la innovación y el emprendedurismo. Muchas gracias por estas palabras. Carlos Magariños. Muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos. A mí me gustaría retomar el planteo central que hizo nuestro ponente y moderador hoy respecto del valor de las instituciones para fortalecer el proceso de innovación, el desarrollo del emprendimiento y la diseminación del comercio. Es un tema que está muy vinculado con los aspectos que tocaron esta mañana los expresidentes y que mencionó Carlos Slim. Me parece que en cualquier sociedad, todos podemos acordar fácilmente, en cualquier sociedad nacional,
se necesita de instituciones que aseguren la provisión de ciertos bienes públicos, seguridad, educación, salud. Y en una sociedad que se integra tenemos el mismo desafío y la misma dificultad. Necesitamos instituciones que fortalezcan la provisión de bienes públicos globales. En la primera sesión de esta mañana hablamos de esos bienes públicos relacionados con la gobernancia, con la protección de las libertades, de los derechos humanos. Y yo creo que en esta sesión tenemos la oportunidad de ver con ejemplos concretos, como mencionaba recién Alejandro Bulgeroni, la importancia de asegurar la provisión de bienes públicos globales en el campo económico. El hecho de que estemos viviendo un proceso de globalización acelerado en un contexto de cambio tecnológico disruptivo hace que esa necesidad de instituciones globales se vuelva más dramática en todo caso. Enrique mencionaba recién los riesgos que corre la Organización Mundial de Comercio de caer eventualmente en irrelevancia por la falta de instrumentos para que esas instituciones aseguren la provisión de fallos que remuevan las disputas comerciales. Pero el mundo no está estático, se mueve y cambia a una velocidad cada vez más rápida. Y ya no tenemos solo mercados de bienes, sino que en los últimos 20 años los mercados de servicios se han convertido también en un campo de dinamismo, de innovación y de desarrollo emprendedor, de una vitalidad y una velocidad impresionantes. Es cierto que la humanidad pasó por muchas épocas de cambio en el pasado. ¿Qué es lo diferente en este momento? ¿Qué podríamos decir que es diferente en este momento? Bueno, probablemente eso, la velocidad y la falta de equidad en esos cambios, ¿no? Si algo hace el desarrollo tecnológico, la creación de nuevos empleos, la creación de nuevas actividades, es poner una presión enorme en nuestro sistema político debido a que la velocidad a la que se destruyen empleos es mucho más lenta que aquella velocidad a la que el sistema puede crear nuevas actividades. Antes esto ocurría solo en el campo de los servicios, después de la Segunda Guerra hasta el año 90. Sobre todo, esa disrupción tenía lugar en el campo de los productos, pero en los últimos 20 años ese problema se acelera y se verifica de una manera cada vez más dramática en los servicios, creando nuevos mercados que tienen que ver con la conducta humana. Probablemente, si algo muestra con fuerza la disrupción y la emergencia de estos nuevos mercados, es la combinación del Big Data, la digitalización y la inteligencia artificial. La forma en que la conducta humana se ha convertido, descifrar esa conducta, tratar de entenderla, se ha convertido en un nuevo mercado. A través de todos esos datos que se colectan con nuestras interacciones en las plataformas de Internet, que agregados permiten trazar perfiles de raza, de sexo, de religión, de preferencias que son explotados para el marketing online o para plantear ofertas de productos futuros. Y cada vez más esa utilización de datos de nuestras interacciones en Internet nos ponen frente a situaciones impensadas. Yo recuerdo un caso que me comentaban hace poco de una familia que se alarmó porque la hija más joven comenzó a recibir publicidad del centro comercial cercano dirigida especialmente a mujeres embarazadas. Entonces, obviamente, el padre y la madre se alarmaron, le preguntaron a la niña, a la joven, si estaba en esa condición, lo cual ella negó enfáticamente. Presentaron una queja al centro comercial, que se disculpó, por cierto, solo para descubrir pocas semanas después que la señorita efectivamente estaba embarazada. Los sistemas de inteligencia artificial del centro comercial tenían
pautado el perfil de compras de una persona joven embarazada y habían podido anticipar las preferencias incluso al propio conocimiento que ella tenía de su condición. Yo me pregunto, ¿está bien que usen esos datos que generamos sin nuestro permiso? Más allá de los problemas que podría haber tenido en este caso esta joven o su familia, me parece que se generan otra serie de predicciones y de problemas que nos plantean la dificultad de regular y de entender cómo mantener al mismo tiempo la libertad de quienes trabajan en esta franja de negocios. Por ejemplo, comentaban hace poco en un seminario del que participé el caso de los buscadores y los motores de inteligencia artificial que responden a una serie de preferencias que van leyendo de nuestras propias conductas, es decir, toman de alguna manera nuestros propios prejuicios y nuestras inclinaciones para predecir conductas y decisiones futuras. Por ejemplo, se comentaba el caso de una compañía que decidió utilizar la inteligencia artificial para reclutar nuevos ingenieros. Para basar su selección, analizaba años de reclutamientos previos de esa misma compañía. Y esa compañía, en esos años previos, había reclutado más ingenieros hombres que mujeres. Bueno, esto generaba que esos motores de búsqueda propusieran para los próximos reclutamientos más hombres que mujeres, aun cuando las mujeres podrían ser mucho más capaces que los hombres. No toleraríamos esa costumbre ni esa actitud de un reclutador humano, y me parece que tampoco tenemos que tolerarlas a los algoritmos. Por eso es tan relevante pensar y trabajar y fortalecer las instituciones que le permitan a los emprendedores y a aquellos comprometidos con la innovación en los modelos de negocio desarrollar todo su potencial y al mismo tiempo proteger nuestras libertades, proteger nuestros derechos y las posibilidades que ofrecen la emergencia de nuevos mercados. En ese punto me parece que necesitamos más reflexión, más innovación y también una actividad emprendedora desde el punto de vista de los formuladores de las políticas públicas. Solo de esa manera creo que a largo plazo garantizaremos una efectiva gobernanza del proceso de cambio, también en este campo de la economía y el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y particularmente tu defensa de las instituciones. Enrique. Agradezco al presidente Sanguinetti y al Círculo Montevideo la oportunidad de incluirme en este tema tan actual. ¿Cuáles son las nuevas fronteras para los empresarios y el comercio internacional? La trayectoria de los últimos 20 años nos cambió los libretos a los que veníamos de antes, trabajando en un esquema muy distinto y con un determinado tenor de expectativas y temores. La experiencia nos ha enseñado que el contexto que modela la economía es muy sensible para las empresas. Afecta para bien o para mal la dinámica y las perspectivas de todo emprendimiento. Este entorno está marcado por muchas interdependencias que afectan aspectos tan decisivos como la calidad de la gobernabilidad, el acceso al capital y otros recursos, y las percepciones de confianza de los empresarios acerca de sus posibilidades reales de crecimiento. Hay que poner énfasis en el contexto, porque aquí, en América Latina, hemos aprendido de la escuela de los hechos, de las subidas y de las largas caídas, que las instituciones son determinantes críticos del comportamiento económico. Quiero destacar que las instituciones pueden contribuir a que los empresarios apuesten con entusiasmo a la innovación o,
como ha sucedido muchas veces, las instituciones le pueden atar las manos a las empresas, esperar o exigirles que tengan optimismo y que generen fuente de empleo para mantener la supuesta buena salud social de los países y la estabilidad de los gobiernos. Está lejos de caer en el lugar común y peligroso de sostener que la política es más importante que la economía. Debemos admitir que si hablamos de voluntad emprendedora dentro o entre países, el amplio vínculo entre el espíritu empresarial, el desarrollo económico y las instituciones es un área crítica que debe ser tenida muy en cuenta. El crecimiento económico no se construye en la quietud y en el temor conservador, sino que siempre implica un cambio, un movimiento, un cierto atrevimiento. Y sabemos también algo, que no siempre las políticas en nuestros países se entendieron debidamente, que el empresario con su vocación de crecimiento y su controlada capacidad para lanzarse adelante es el mayor agente para este cambio, el más dispuesto. El colapso de las economías de planificación centralizada nos mostró con crueles ejemplos que los gobiernos no pueden asignar acuerdos de manera eficiente y que los mercados son realmente necesarios para labrar el crecimiento de los países y de las personas. Quien dice mercado, dice empresario, dice trabajo, dice inversión, apuesta al futuro, dice innovación. Esto significa que haber visualizado la importancia del empresario y la necesidad de los mercados ha llevado a muchos países a la eliminación de las barreras que desalientan al espíritu empresarial. Se hace evidente hoy, por enfoque nuevo que tienen muchos gobiernos y muchas organizaciones internacionales en la valorización del sector privado y las mejoras que se verifican en el entorno empresarial. Ningún país se ha empobrecido comerciando. La extraordinaria riqueza que se ha venido produciendo en el mundo a cabo de los 30 o 40 años tienen su origen en la innovación tecnológica, en la innovación de procedimientos, el incremento del comercio en todos sus niveles. Nunca hubo tantos intercambios, nunca hubo tanto volumen de compra y de venta de productos y servicios, nunca hubo tanto dinero en juego y, algo todavía más importante, más llamativo, nunca hubo tanta certeza que el fenómeno no es un algo del momento, sino una situación continua que no hace más que crecer y diversificarse, crecer y mejorar, crecer y seguir creciendo. Las mercaderías físicas, los servicios, las informaciones, las ideas, las expectativas, todo ha venido creciendo y todo parece que seguirá creciendo. Gracias a los impulsos de la tecnología y a sus increíbles aperturas, la innovación está en la mano del empresario. Es la moneda de todos los días. Hay por lo menos 3 factores que se dieron cita para determinar este asalto hacia adelante que estamos viviendo. El primero es la revolución tecnológica. No hay duda que desde el impacto de la cibernética, el universo y nuestro lugar en él han cambiado, dotando a la empresa de posibilidades impensadas para apropiarse de una franja cada vez de mayor futuro. El otro factor es el espíritu de lucha y la sana ambición de progreso del empresariado, que muchas veces se ve empujado por los cambios o que abiertamente se pone frente a ellos. Con su actitud y su apuesta decidida, el empresariado de hoy está con más o menos éxito en el bando de los cambios. Es junto con la ciencia y la tecnología uno de los símbolos más claros de aquello que se ha convertido el comercio internacional. Por último, la toma de conciencia que ha tomado
la política de que ya no se puede producir progreso poniendo obstáculos a la inversión, generando desconfianza, creando trabas, levantando muros. Las políticas tienden en el mundo hacia distintas formulaciones de apertura. Es cierto que cada región y cada país las hace a su ritmo y con sus criterios. Ya no hay lugar para el aislamiento. El gran balance de esto es la mundialización de la oferta y la demanda y el aumento notable de la vida comercial. Hoy las fronteras no están en los países, están en las posibilidades, están en la imaginación, en las fuerzas o en la convicción que tengan los actores. Hoy, cuando hablamos de estabilidad, lo hacemos pensando seriamente, más que nada en el campo de las instituciones, en las nociones de gobernabilidad, de seguridad jurídica, de disciplina fiscal, de tranquilidad política. Ese conjunto de estabilidades ha de ser el ambiente que nos contenga a todos, que contenga a los que trabajan, a los que invierten, a los que más necesitan ayuda y también a los que estudian y se preparan para días mejores. Pero cuando en nuestra condición de empresarios ingresamos al escenario que entre todos estamos tejiendo, cuando nos lanzamos a un mundo interconectado, ávido y cambiante, lo que va quedando delante de nosotros no es aquella añorada estabilidad de no hacer olas y tratar de no fundirnos o de durar un poco más, sino que pensamos con fuerza en términos de posibilidad de apertura, de algo que siempre está por hacerse, de trabajo continuo y de innovación. En fin, hablo de libertad y de progreso, dos palabras que conocemos bien y que ahora tenemos el deber y la oportunidad única de dotar de un nuevo y valioso significado. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por esta visión del sector privado que ha sido muy útil y muy a punto del seminario que nos convoca. Amigo Carlos, adelante. Gracias, Enrique. Muchas gracias a los organizadores del Círculo de Montevideo por esta invitación. Quisiera iniciar continuando un poco con la discusión de las eras, destacando tres conceptos que creo que son fundamentales. El primero es algo que ya han mencionado en el Círculo muchas veces, es una era que está basada en el bienestar de los demás, es decir, es una era en donde si no está incorporada la mayor cantidad de personas de la sociedad en la economía interna, el país no progresa dentro de esta nueva era. Es decir, el fin último es el interés de generar mayor bienestar en la sociedad. La segunda es que ese bienestar se genera generando condiciones de empleo, ¿no? Condiciones de empleo y por supuesto condiciones posteriormente de trabajo, que todo esto gira alrededor del comercio. La segunda es que es una era de acceso, es una era que nos está permitiendo tener acceso a todo y a todos. Es una era que hoy estar conectado significa poder tener en la mano la posibilidad de tener acceso a cualquier cosa prácticamente que queramos o a participar activamente como personas. La tercera es que es una era que está generando disrupciones muy importantes, no solo en las actividades económicas y de producción, sino prácticamente en todas las actividades que tenemos como sociedad. Para darles gráficamente algún ejemplo de la profundidad de estas disrupciones, hoy vivimos en una época en que la empresa comercial más grande del mundo no tiene tiendas, en que la empresa turística más grande del mundo no tiene cuartos de hotel y en donde las sociedades más grandes del mundo no tienen fronteras ni barreras de idioma, ni están sujetos a un territorio y que están representadas por las redes sociales. Esta era, como ya se mencionaba anteriormente, está sustentada en la conectividad, es decir, si no hay conectividad, simplemente no existe nada de lo que esta nueva era tiene. Y eso lleva como un principio fundamental al buscar desarrollar la infraestructura que permita la conectividad, fomentando no nada más una muy amplia cobertura, sino también un proceso de actualización que es muy importante.
Para que haya una buena conectividad y una conectividad universal, tiene que haber primero mucha inversión, ¿no? Y es un sector, las telecomunicaciones, que requieren mucha inversión por 4 factores principales. El primero es por la cobertura, que ya mencionaba. El segundo es por poder hacerle frente a la demanda de datos progresiva que estamos experimentando. Hoy en día la demanda de datos está duplicándose cada 12 meses, sin que haya procesos todavía plenos de inteligencia artificial, de uso de analíticos, de 5G y de todo lo que estamos escuchando. Eso puede llevar a que la demanda de datos se multiplique cada 6 meses o menos. Entonces requiere una gran inversión en infraestructura. Por cierto, ese uso de datos se da por empresas que muchas veces no están ni basadas en la localidad de los países, ni sujetas a las regulaciones de los países, sin una generación de inversión también en los países. El 70% del uso de la red de datos está entre Facebook, Google y YouTube y Netflix, ¿no? Entonces, eso es un proceso creciente, ¿no? Lo mencionaba también el ingeniero Slim, ese gran enfoque que está viendo hoy a la inversión, entretenimiento y no a la tecnología como debería de ser. Pero las redes de telecomunicaciones necesitan esa inversión para poder hacer frente a esta demanda de datos. La tercera es por actualización. Es un sector que la actualización progresiva también puede volverte obsoleto de un año para otro si no tomaste las decisiones adecuadas en ese proceso de actualización. Y la cuarta es por los nuevos servicios. Es la conectividad la que permite que se vayan generando y desarrollando nuevos servicios. Por darles algunos ejemplos muy gráficos, todos escuchamos términos tecnológicos que son muy comunes como el 2G, el 3G, el 4G, ahora estamos escuchando del 5G. Para hacerlo muy gráfico, esto significa un aumento en la velocidad y una disminución en el tiempo de respuesta de la conectividad. Con el 2G se inventaron los mensajes de texto, con el 3G se pudieron inventar los teléfonos inteligentes y las tiendas de aplicaciones, con el 4G se inventaron los servicios en streaming, como es Netflix o Spotify o muchos de los que conocemos, y con el 5G vamos a pasar de la intensa conectividad entre las personas, que han sido hasta hoy estas tecnologías, a la conectividad entre las cosas. Que mi automóvil esté conectado con el automóvil de enfrente, que mi corbata esté conectada con el punto de venta de una tienda y pueda compartir información, que ahí vamos también al proceso de cuidado de los datos, que es una discusión que todavía va a ser muy profunda y muy larga aún. En el tema de los precios, es un sector que ha reducido considerablemente sus precios. Hoy se venden 20 megas, que es el equivalente, me parece que a 2 millones de bytes, al mismo precio que se vendían 56 hace algunos años. Es decir, el precio por kilobyte ha reducido considerablemente, me atrevería a decir que es el producto que más ha reducido sus precios considerablemente, permitiendo que se dé una masificación. También ha habido elementos que han permitido la gran expansión de conectividad, como fue incluso una innovación desarrollada por el ingeniero Slim a través de la modalidad de prepago en telefonía móvil, en donde hoy el 80% de la telefonía móvil del mundo se hace en base al prepago. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que la tecnología, para entenderla muy fácil, se está haciendo más barata, de mayor capacidad de proceso, más conectada y más chica progresivamente. Eso quiere decir que a la larga todo va a poder tener en algún punto algún tema de tecnología conectada en donde esos procesos continúen generando la progresión tan dramática que vivimos hasta ahora. Algo que quisiera comentar en cuanto a los conceptos de las diferentes transiciones en estas 3 eras que ha vivido la humanidad es la cercanía social. Lo que ha detonado la velocidad de estos procesos y la profundidad ha sido la cercanía social, haciendo que la sociedad tenga más capacidad de participación o de influir en las cosas que están sucediendo. En la agrícola pasamos de ser nómadas a sedentarios, en la industrial pasamos de ser rurales a urbanos y en esta nueva era estamos pasando a ser locales a globales. Eso implica que las estructuras tradicionales de territorialidad o de diferenciación hoy en día ya no son lo que eran y poco a poco van desapareciendo.
Otro punto importante es que existimos muchos países como son los nuestros, en donde conviven las tres eras. En el caso de México tenemos una gran parte del sur siendo mayoritariamente agrícola, un norte más desarrollado en la parte industrial, un centro y bajío desarrollado mucho más en la parte de servicios. Y aunque todos necesitamos un proyecto general, pues no es la misma necesidad de planeación económica y de desarrollo lo que necesita un estado agrícola que un estado industrial o que un estado de servicios. Y eso tiene que hacer que busquemos una menor rigidez con una mayor estructura y mejor planeación, como se ha mencionado mucho a largo plazo. Entonces, esta cercanía social ha llevado a que evolucione el concepto de intercambios, el concepto de intercambio comercial, de intercambio económico, de intercambio social. En esta intermediación comercial, esta nueva era permite que exista más intercambio con menor intermediación. Y creo que el concepto de menor intermediación es algo que tenemos que analizar con mayor profundidad, porque eso hace no solamente que cambien las reglas del juego, sino que se vuelvan obsoletas muchas de las estrategias que antes daban estructura a la forma de intercambio comercial entre las personas y los países. Hay más información, hay más referencias, hoy tenemos mucho mayores referencias que las que teníamos antes y por supuesto más herramientas, más oportunidad y más contacto. ¿No? Antes el contacto entre una persona y la empresa que le proveía un producto pues era prácticamente nulo, hoy lo puede tener, puede incluso generar una corriente de opinión a favor o en contra del producto de la empresa, puede haber una reacción mucho más cercana entre las personas y quienes proveen los servicios. Eso nos lleva a que las redes sociales tienen dos funciones. Una función de las organizaciones hacia la sociedad, que es una función básicamente de comunicación, de comunicar nuevos lanzamientos de productos, servicios, nuevas promociones, mensajes que sean del interés del mercado de nuestros clientes. Pero la otra función es de las redes sociales hacia las organizaciones. Y eso lo que requiere no es una actividad complementaria de comunicación, sino una gestoría entre las redes sociales y las organizaciones. Es decir, cuando una persona se queja en las redes sociales del servicio o del producto de una empresa, lo que está buscando es que quien opera esas redes sociales le puedan gestionar ante la empresa el resolverle su problema. Entonces es importante entender que las redes sociales tienen una dualidad en la comunicación y no es lo mismo la comunicación de hacia un lado que la comunicación de regreso en la sociedad. Otra característica de esta nueva era, como lo mencionas, es que es una era de acceso, nos está dando acceso a todo. En el caso del comercio, está permitiendo que antes una empresa pequeña, micro o inclusive una idea que no tenía capacidad alguna de participar en el comercio global, hoy a través de un marketplace pueda estar presente en cualquier lugar del mundo. Incluso si vemos el desarrollo más importante que han tenido las nuevas aplicaciones comerciales como el mismo Amazon, Alibaba, eBay, etcétera, lo han hecho gracias a estos pequeños o medianos comercios que son quienes enriquecen la oferta de sus marketplaces. La otra es que también hay acceso a financiamiento que antes no existía. Hoy una idea se puede financiar con compras por anticipado de sus futuros clientes, como lo hacen páginas como Kickstarter. Y esto lo que nos lleva es que hoy la posibilidad de materializar las ideas y llevarlas a las personas que pueden estar interesados en ellas se vuelve mucho más viable que nunca. Eso también permite una facilidad de masificación y de escala, un crecimiento del volumen y una mucho mayor oferta decreciente de precios y de generación de mucho valor. Regresando al primer punto que mencionaba Enrique, ¿por qué el comercio? Pues a final de cuentas todo en la vida prácticamente o casi es comercio, ¿no? Si entendemos el comercio como un intercambio entre las personas, un medio de intercambio entre las personas, un político está buscando vender sus ideas para poder tomar las decisiones en nombre de la sociedad, una empresa está buscando vender sus productos o servicios, nos educamos para poder tener una mejor preparación en la competencia del mercado laboral. Para ello el emprendedurismo
es muy, no nada más es importante, sino va tomando también nuevas formas para poder en toda esta actividad relacionada con el comercio generar nuevas innovaciones. Y el primero es en la escuela. El formato de Khan Academy, hoy en día antes la escuela era física, hoy puede ser a distancia y puede ser no nada más por un periodo, sino para toda la vida, puede ser mucho más específica de lo que fue nuestra generación. Yo aproximadamente el 20% de las materias que estudié hoy no existen o no son relevantes. Y esta nueva capacidad de tener acceso pues nos lleva a que los grandes rezagos que antes impedían que como sociedad nos desarrolláramos, hoy se vuelven oportunidades. Un niño en una comunidad muy marginada, conectado, puede estar viendo la misma información que un niño en un país muy desarrollado o en las mejores escuelas. Es un inigualador de oportunidades y es sobre todo una era que está brindando mucha inclusión. El siguiente punto es que hasta hoy todas estas disrupciones que hemos vivido han sucedido principalmente en la parte digital. Si vemos a todos los disruptores, todos nacieron y viven activamente en la parte digital. La nueva revolución o evolución que viene es esas mismas disrupciones e innovaciones llegando a las organizaciones tradicionales. El ver a las organizaciones tradicionales trabajando con inteligencia artificial, con analíticos de datos, y les doy algunos ejemplos muy concretos. Las cámaras, ¿no? Circuito cerrado, hoy vemos, las cámaras son comunes en los aeropuertos, en los bancos, en las tiendas y tienen un principio de seguridad y de control. Tienes un monitorista que está revisando las cámaras, buscando que no haya algún incidente, etc. Si esa misma imagen se sube a una nube, entonces puede aplicar reconocimiento facial y ya saber si es alguien que está fichado por algún problema de seguridad y poderlo reportar. Te puede reconocer el sexo y la edad y decirte, en este pasillo están pasando hombres entre 25 y 45 años y aquí están pasando mujeres entre 35 y 40 años. Y ver si tu servicio y tu producto está adecuado a ese pasillo. Te puede llevar a tener mapas de calor para saber cómo se comporta el tráfico y en fin, se vuelven ilimitadas las posibilidades. Esa es la diferencia de vivir en un mundo tradicional y evolucionar a la virtualización de un mundo tecnológico y eso es lo que vamos a ver cada vez más en las organizaciones tradicionales. Es una oportunidad para las pequeñas y las medianas y es una oportunidad para los gobiernos también para regularizar y ampliar la formalidad. El poder a través de la tecnología simplificar criterios de alta de empresas, de registros, de manejos fiscales, de hacer mucho más fácil el poder financiar las actividades. Hemos escuchado muchas nuevas ofertas de bancos y de muchas empresas diversas que hoy ya no toman los mismos análisis rígidos que hacemos los bancos tradicionales, están prediciendo el comportamiento del cliente para con eso poderle otorgar base al crédito. Es decir, hoy lo que vale es nuestra credibilidad como personas, nuestra iniciativa y nuestra estabilidad en nuestro historial de pagos. Todo esto es engloba el gran detonador de comercio que hoy estamos viendo. Hoy en día tenemos que entender que está cambiando el ADN de las empresas y de las organizaciones. Una empresa comercial ya no solamente tiene un ADN comercial, el principal eje de su DNA tiene que ser la logística. Una empresa turística está en la administración del inventario de sus activos. Entonces, también en los gobiernos pienso que deben de tener una mucho mayor capacidad y disciplina en la rectoría de Estado, que es hacia adentro, y una mayor apertura en la habilitación de las condiciones para que toda esta nueva era pueda encauzarse y generar todas estas nuevas actividades de inversión, de empleo, de bienestar, de acceso, de inclusión, etcétera. Es una era, como ya todos sabemos, que está trayendo muchos retos, muchas oportunidades y muchos riesgos, y es una era que estimula mucho más la colaboración. Nuevamente, de estar acostumbrados a trabajar en entornos locales, hoy podemos estar desarrollando un proyecto en colaboración con varios países simultáneamente, con distintas capacidades y a distintas velocidades. Eso no se puede, y lo mencionaba hace un momento, no podemos tomar medidas del siglo XIX para querer regular las cosas que están pasando en el siglo XXI, y ahí es donde yo creo que si los gobiernos pueden mantener su obligación
que lo mencionaba hace un momento, el dar seguridad y Estado de Derecho, de combatir la corrupción y de generar las condiciones que permitan esa inclusión social y al mismo tiempo el desarrollo económico, puede hacer que esto se dé de una manera mucho más rápida. Es una era en donde no importa el tamaño, pero sí importa la agilidad. Es una era donde estamos pasando la sociedad del consumo a la sociedad de lo útil. Es decir, antes era una sociedad que buscaba tener, le daba seguridad tener bienes o tener cosas. Hoy en día las nuevas generaciones pues ya no compran, no aspiran a comprar un auto, usan Uber y lo usan en combinación con sus amigos, ya no aspiran a comprar muchas veces una casa, ¿no? Pueden usar cualquiera de las aplicaciones en donde tú puedes tener esa movilidad sin tener los juicios. Y lo que importa hoy en las cosas es qué valor me dan a mí como usuario, no el valor de la propiedad y del consumo de antes. Y todo esto, pues como lo mencionaba hace un momento, también pues está integrado por una velocidad que nos ha llevado a pasar de la ruta de la seda al envío express. Muy interesante presentación que ha enriquecido mucho el debate del seminario en la mañana de hoy. Yo no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer los amigos del panel. Estamos sobre la hora, pero hay tiempo para alguna cosa más. Si no es así, yo voy a aprovechar el tiempo, decir esos minutos, hacer algunos comentarios que no son resumen, pero sí son reflexiones finales sobre este interesante seminario. Lo primero es que el debate, el rico debate que ha habido en el seminario, el panel anterior y se está dando respuesta un poco al desafío que nos hacía Carlos Slim, que el tema central era cómo conducir el cambio. Y es así, el tema central en este momento es qué hacemos para administrar el proceso de cambio hasta donde se pueda administrar, porque también puede haber la opción del caos fecundo en el mundo que estamos, lo cual sería muy caro y muy doloroso para la sociedad y para el progreso. Pero yo creo que la respuesta ha ido por varios vertientes. Primero, reconocer que en ese proceso de cambio, lo decías tú hace un instante, hay varios responsables. Ciertamente el Estado es muy fundamental, y el Estado, se recordaba hoy también de mañana, ha pasado por distintas maneras de ver el problema. El Estado en algún momento pasó por el debate, lo recordaba el presidente Sanguinetti, entre planificación y mercado, luego se concentró en opciones más liberales, ahora está en un estado intermedio de coparticipación con el sector privado cada vez mayor, pero tenemos que tener en cuenta que el Estado tiene que repensarse y que ahí hay un desafío de gran magnitud. En ese repensamiento entre también la propia empresa privada, lo decía el amigo Enrique. Yo creo que de alguna manera el sector privado tiene que formar parte de esto. El mercado se mueve en función de estas complejidades que no pueden quedar en manos ni solamente del Estado ni solamente de la empresa. Tiene que haber una coparticipación cada vez mayor en los intereses colectivos, en la definición de objetivos y la administración de los procesos. Y en tercer lugar, la sociedad civil. Tú mencionabas ahora, Carlos, esta enorme vastedad de cambios que se están dando es otra sociedad. Estamos viviendo con otro tipo de aspiraciones, de otro tipo de objetivos, y el poder de la comunicación está cambiando todo. Ya se dijo muy bien en la mañana. De manera que de alguna forma lo importante del conducir el cambio es que aquí está comprometido el Estado, aquí está comprometido el mercado y la sociedad civil. A todo eso debe responder el sector político, y esta mañana los políticos nos decían con mucha claridad lo difícil que es administrar algo que es las expectativas de las clases medias, que es un tema muy importante, lo recordaba Felipe González, y es así. Las clases medias hoy tienen un estado de expectativas alimentado por la comunicación, por la televisión, por el teléfono, que hace muy difícil administrar esos procesos en los tiempos en los que la gente aspira a las cosas. Y ese es un tema muy delicado, donde el poder de la información, se dijo hoy también por parte del sector político, permanente con la sociedad, es un activo que hay que valorar. Y por supuesto, junto con esto tenemos el papel de las instituciones, que nos recordaba Carlos Magariño.
Yo creo que hoy el sistema institucional está también en crisis. Estoy pensando en las instituciones nacionales, pero sobre todo las internacionales, porque las propias expectativas han ido más allá de la capacidad de respuesta de estas instituciones y porque necesitan cambiarse. En este momento en Europa, donde se está discutiendo tanto los procesos de cambio, ciertamente que no solamente tendremos que dar respuesta al Brexit o tendrán respuesta a otras aspiraciones en el sector financiero, pero lo que sí cabe es decir que las instituciones de la administración van a tener que repensarse y ver cuáles son las razones por las cuales hay un alejamiento del apoyo por parte de ciertos sectores de la sociedad. También eso pasa a nivel internacional. Yo soy un defensor total del sistema multilateral, porque nací en los momentos en que el sistema multilateral empezó a hacer su presencia. Pero me hago la misma pregunta, las Naciones Unidas del año 45 no son las del año 2019, el mundo del 45 no es el de 2019 y mucho menos el del 2050. El sistema multilateral tendrá que atravesar un periodo de actualización para responder a las nuevas realidades políticas del mundo. Y en esa actualización los valores son muy importantes, porque de alguna manera aquí lo que está en juicio hay ciertos valores. El sistema occidental se hizo con los valores del Atlántico Norte, es decir, fueron los valores de la civilización judeo, cristiano, greco, romano, que estuvieron prevaleciendo y que están de alguna manera incorporadas en esa forma de ver el mundo. Y queremos decir que eso continúe, pero hay que entender que hay que compatibilizarlo con otros valores que son igualmente respetables y que en este momento están empujando porque están además liderando la conducción económica del mundo en muchos sectores. Entonces yo creo que de alguna manera la reconstrucción de valórica en el caso de las instituciones es un tema que habrá que pensar a futuro. Y yo creo que Naciones Unidas en particular, tenemos que tener Naciones Unidas, pero habrá que entender que habrá que incorporar la nueva forma de sentir, de ver y incluso de hacer política, que está en juicio. Tenemos que pensarlo y nosotros, en tanto que miembros de una civilización occidental, tendremos que conciliar posiciones para que prevalezca el interés general y la capacidad de conducir los procesos. Yo creo que si tuviera que decir esto mismo, podría decir de la sociedad. Tú nos mencionabas hace un instante que ya la sociedad civil no es el conjunto de ONGs como lo pensamos nosotros. Toda esa complejidad que tú mencionabas y donde hay elementos de un enorme desafío. Por ejemplo, yo te diría el mercado de trabajo. El mercado de trabajo de hoy no es el mercado de trabajo de hace 20 años, ni será seguramente el que vendrá dentro de otros 20 años. Administrar ese proceso y hacer compatible con las aspiraciones de la sociedad no va a ser fácil, pero es una realidad que puede potenciarse y puede significar mucho bienestar para la gente, pero hay que reconocer que existe un problema. Y por último yo diría, y esto es la última, es lo siguiente, en todas estas cosas yo creo que tenemos que recordar la ética. Los valores nos llevan directamente al concepto de la ética de las cosas, de la ética de los procedimientos, de la ética de las políticas, de la ética de la nueva estructura económica del mundo. No es posible que 4 o 5 empresas tengan potencia de tal magnitud que superan a la capacidad de regulación de cualquier Estado. Bueno, habrá que repensar todo esto. Yo creo que de alguna manera el mundo del futuro tendrá que tener en cuenta que hay ciertos valores éticos para poder seguir viviendo en paz y de alguna manera en coexistencia entre todas las formas de ver ese mundo. Yo creo que en ese sentido la reivindicación de la ética como un factor a tener en cuenta en el comercio, en las inversiones, en la acción del Estado, en las relaciones, no es solamente la corrupción, es mucho más que eso, es la forma de sentir cómo podemos vivir juntos en sociedad. Yo soy optimista, porque a esta edad que otra cosa, no ser optimista sería complicado, ¿no? Yo soy optimista, pero creo que va a costar. Ahora, este tipo de seminarios, y hay que felicitar al presidente Sanguinetti por su dedicación a esto por tantos años, como lo está haciendo ahora a nuestro país, en otros campos, yo creo que de alguna manera hacen bien, y hacen bien el interés de todos ustedes que han estado toda esta mañana aquí presentes y asistiendo, estimulan a seguir pensando, a seguir debatiendo y a seguir trabajando en el Círculo de Montevideo. Muchas gracias.